Bueno, ahora vamos a continuar con la licenciada Mireya Coyo. Antes de presentarla, solamente hay que recordar cómo se desarrollan las preguntas. Si quisieran hacer las preguntas en vivo, levantando la manito para que se pueda habilitar su micrófono. Entonces, licenciada Mireya, muy buenas tardes. La licenciada Mireya es enfermera asistencial en el Hospital San Juan de Lurigancho, servicios de CRET, inmunizaciones, consultorio de lactancia materna y tamizaje de anemia, miembro del Comité Institucional de Lactancia Materna, magíster en docencia universitaria de la Universidad César Vallejo, licenciada en enfermería en la misma casa de estudios, ponente con una amplia experiencia en el desarrollo, es ponente de nuestra casa así de especialización del Diplomado de Inmunizaciones y Cadena de Frío. Muy buenos días, licenciada Mireya. Podemos empezar con su tercer tema de exposición. Muy buenos días, así es, continuando con las ponencias programadas para la fecha de hoy, vamos a ver el tema de plan de crisis ante la aparición de un ESAVI. Estaba escuchando también las exposiciones anteriores y sí, ¿no? Se da este tema de que se puede dar un ESAVI posterior a la vacunación. No solamente, claro, ahora que la mirada está directamente sobre las vacunas del COVID, ¿no? Sino también hacia otras vacunas, ¿no? Las vacunas regulares, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que hemos visto, pero en mínima proporción, ciertas reacciones. Tenemos a las pentavalentes, tenemos también a la DPT. Entonces, nosotros como enfermeros tenemos que estar preparados en cuanto a cómo se va a realizar este tema, este plan, ¿no? Cuando tenemos estos casos con nuestros niños, ¿no? Y mucho más porque vamos a tener al costado muchas veces al papá o a la mamá, que poco o mucho tal vez nos va a poder ayudar, y más aún si son pues padres nerviosos, ansiosos, y hay que entender que la situación va a variar de un niño a otro, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, tenemos un plan de crisis ante la aparición de un ESAVI, ciertos efectos que pueden haber posterior a la vacunación o que son atribuidos más que nada a la vacunación o a la inmunización como tal. Por ahí vemos en las imágenes, en el PPT que ustedes pueden visualizar, algún tipo de reacción postvacunal, ¿no? Tenemos también en la zona deltoides, ¿no? Tenemos algún tipo tal vez de crisis, de convulsión atribuidos a la vacuna también, ¿ya? Bien. Bien. La palabra ESAVI son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o a la inmunización. Pero ¿qué es? ¿Qué es este ESAVI, no? Es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de un biológico, que es la vacuna, que causa preocupación y es supuestamente atribuido a la vacuna o a la inmunización. Puede clasificarse entre un ESAVI leve, un ESAVI moderado y un ESAVI severo, ¿no? Que puede involucrar incluso la muerte de esta persona, ¿no? Donde ya se va a dar un tema de investigación a profundidad, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros identificar para poder nosotros como enfermeras clasificarlo. También, ojo, teniendo en cuenta que nosotros somos enfermeras, eso es bueno recalcarlo, y que hay un área que es el área de epidemiología, que también es más que nada el que va a liderar, por así decirlo, el tema de los formatos, los registros. En el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital San Juan de Lurigancho, tenemos el área de epidemiología. Entonces, cuando hay este tipo de eventos, ellos también están involucrados. La enfermera, porque obviamente ha aplicado la vacuna, se hace un estudio de los lotes, qué vacunas se aplicó, etcétera, pero también el área de epidemiología está involucrado, ¿no? Porque ellos van a hacer sus registros, ¿no? Su ficha de registro de SARI, ¿correcto? Y también su seguimiento, al igual que la enfermera. Bien, tenemos que saber nosotros como enfermeros la diferencia, ¿no? Entre un ESAVI severo y un ESAVI no severo. A nivel de ciertas características, como la primera, que es la frecuencia, en un ESAVI leve moderado, ¿no? La frecuencia de este tipo de malestares va a ser frecuente, ¿no? O sea, es normal haber escuchado esos tipos de ESAVIs en ese tipo de vacuna, va a ser frecuente. Mientras que en un ESAVI severo, ese tipo de frecuencia es muy raro, no suele aparecer, ¿no?
Tenemos algunos ejemplos. En un ESAVI leve a moderado tenemos síntomas generales como cefaleas, dolores de cabeza, malestar general, que sabemos nosotros como enfermeros que en su mayoría pues son efectos de la vacunación, ¿no? Solo que su frecuencia se va a dar de manera frecuente. Y en un ESAVI severo tenemos, por ejemplo, crisis de convulsiones, encefalitis o tal vez anafilaxias, ¿no? Que justamente la colega que expuso estaba indicando el uso de este kit, ¿no? Tenemos a nivel de gravedad, en un ESAVI leve moderado, lo más seguro, y es lo ideal, es que no va a requerir evaluaciones, tal vez no a profundidad. Mientras que en un severo va a requerir hospitalización, ¿no? El paciente va a llegar a un cuadro donde va a necesitar que se hospitalice, que se interne para realizarle todos los exámenes médicos, poderlo monitorear al paciente. Puede generar discapacidad también, ¿no? Quedará con algún tipo de secuela o incluso, como ahí menciona, llegar hasta la muerte. Licenciada, ¿usted ha tenido experiencias? Bueno, a ver, directamente conmigo no, pero recuerdo años atrás en el internado, no, en el Serum, perdón, escuché de un grupo anterior a nosotros, que estábamos en la posta X, que había sucedido que a un niño de 4 años, nosotros ya sabemos que según calendario a los 4 años le colocan sus 2 gotitas de polio y su vacuna de la DPT. Y es comentarios más, no es lo que yo he visto, ¿no? Que el niñito posterior a la vacunación, ¿no? Al parecer convulsionó después de la colocación de la DPT, ¿no? Y de ahí en adelante, como que las colegas tenían cierto miedo, temor, ¿no? En colocarle esta vacuna de la DPT. Entonces, yo recuerdo que una colega, bueno, en ese entonces era mi jefa, me decía, ¿no? Que ella solamente le administraba 0.25 de la DPT. Pero nosotros no debemos hacer eso. Sabemos que la dosis indicada en la norma técnica, que es la 141, nos indica que es 0.5. Entonces, por temor a lo que le sucedió a su otra colega, ¿no? Esta enfermera colocaba menos dosis de la indicada en la norma técnica, ¿no? Entonces, escuchaba ese caso que había sucedido y también obviamente lo clasificaron dentro de un ESAVI severo porque llegó a que, estimados, llegó a una convulsión. Entonces, hay que tener cuidado con ciertos tipos de vacunas porque pueden generar eso, ¿no? No hay que pensar que yo le aplico la vacuna directamente que se vaya, no. Hay que reconocer o identificar las vacunas que van a tener mayor reacción y más al detalle está en la norma técnica, que es la 141, para nosotros como profesionales poder brindar una buena consejería. Entonces, una buena consejería, estimados, va a llevar como consecuencia que la mamá ya va a estar mentalmente preparada. Pero si nosotros no brindamos una buena consejería, la mamá directamente lo va a atribuir a 2 cosas. 1, la vacuna, propiamente dicha, que sí es cierto, efectos colaterales, pero 2, que la enfermera le aplicó mal, o fue muy tosca, no tuvo buena técnica, le puso mal la vacuna. Entonces tenemos nosotros que tomarnos ese tiempo para dar una buena consejería sobre cada vacuna, pero con palabras que pueda entender la mamá, ¿no? No palabras con términos médicos, porque no nos va a entender la mamita o el papito, ¿no? Dependiendo quién va. Bien, tenemos también, a ver, evolución. El ESAVI leve moderado se va a limitar espontáneamente, ¿no? Mientras que en un severo requiere atención médica, ¿no? Va a tener que ser evaluado por un profesional médico. La duración en un ESAVI leve moderado posiblemente sea 24 horas, 72 horas, ¿ya? Y en un severo puede ser variable, ¿no? Puede variar mucho. Yo les voy a dar más adelante ejemplos que nosotros, no sé si las colegas lo han compartido, pero nosotros en la vacunación del COVID hemos tenido un promedio de 3 tipos de SAVIs, la mayoría entre leve, un moderado, pero con desmayos, ¿no? Pero ahora les voy a contar porque la verdad fue una experiencia, porque a mí me tocó justo una de ellas fue conmigo, ¿no? Después de la vacunación. Y tenemos que estar preparados, cómo poder atender a este paciente, ¿no? Bien, luego tenemos la pregunta, otra característica, ¿no? ¿La vacuna es causada por? En un ESAVI leve moderado, generalmente sí, va a ser por la vacuna, ¿no? Pero en un severo, sí, pero es fundamental también ir a un tema de investigación.
¿ya? Y a nivel de las fichas, en un ESAVI leve moderado, van a usar una ficha amarilla, y en un severo una ficha de investigación clínico-epidemiológica, que es un tipo de ficha que lo maneja, ojo, el área de epidemiología, como les digo que ese es también el área que va a encabezar estos tipos de cuadros de SAVIs, y que ellos tienen su ficha de investigación epidemiológica más a fondo, porque ya es un ESAVI severo, ¿no? Entonces, se necesitan otros tipos de investigaciones a profundidad. Bien. Un ESAVI severo es todo cuadro clínico severo o fatal que ocurre después de la administración de una vacuna que causa preocupación y es supuestamente atribuido a la inmunización. Estimados, nosotros tenemos que tener algo en cuenta, que cuando nosotros vamos a colocar una vacuna, que ya les había mencionado en el tema de la consejería, respetar siempre lo que nos indica la norma técnica, la 141. Esa es como su Biblia para todos nosotros, nuestra guía, ¿no? Evitar colocar vacunas que ya no les corresponda a los niños o a los adultos según edad, porque hay una edad. ¿Por qué? Suele pasar, y también lo compartí, me acuerdo, en una ponencia, que en este tema, por ejemplo, del rebrote que hubo de difteria, hay la norma técnica que especifica de qué edad a qué edad. Entonces, ¿qué pasaba? Las licenciadas, es lo que comentaba, porque yo tengo contacto con la directora o la exdirectora de inmunizaciones de MINSA. Entonces, me comentaban que a veces por un tema, ¿no? Tal vez de la vacuna, no sé, o por hacer favor o por buena, habían abuelitos, pues no lo sé, a ver, de 80 años, 91 años, que hacían su colita para la difteria, ¿no? Para la DT. Entonces, no están dentro de la edad permitida, nosotros sabemos, según norma técnica. Pero tanto les pedías, dice que una colega le colocó. Y a los 3 minutos más o menos después de la vacunación, o 2 minutos que se trasladaba, ¿no? Del lugar donde lo vacunaron, el abuelito se desmayó y al parecer falleció. Entonces se da este tema de malinterpretar que fue por la vacunación. Entonces, el primer error de la enfermera es por qué haber colocado una vacuna que por edad ya no le corresponde. Ahora, nosotros sabemos pues que la vacuna no es que le va a hacer daño, puede ser hasta que el adulto mayor en ese momento sufre de hipertensión, no tomó su pastillita y estaba volando con su presión y tan piña fue la enfermera que le puso la ADT y ahí no sé, estoy diciendo así, ¿no? Le vino una hemorragia, sabrá Dios, porque yo no sé del caso, pero sí la directora me comentó algo general, que muere el paciente. ¿A qué lo van a atribuir, estimados? A la vacunación. A la vacuna es lo primero. No, él se colocó la vacuna y apenas se colocó la vacuna, se desmayó y bueno, falleció. Entonces, podemos evitarnos esos errores, a pensar que ha sido un ESAVI por la vacunación, cuando lo más seguro es que no haya sido un ESAVI, pero como hay una muerte de por medio, ya va a entrar a investigación, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre rijámonos a lo que nos dice o nos indica la norma técnica, ¿ya? Bien, yo voy a indicar que es un ESAVI severo cuando cumple uno o más de los siguientes criterios. Ojo, cuando requiere hospitalización, cuando hay un riesgo de muerte, cuando hay una discapacidad, ¿no? Que va a generar ese ESAVI, y cuando hay un fallecimiento. Inmediatamente, si cumple uno de estos 4, yo tengo que identificar que es un ESAVI severo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor. En epidemiología nos dice acá, es la definición operativa que desencadena el proceso de investigación, ¿no? Estos criterios son los que van a arrancar para poder investigar, para poder analizar, confirmar también o tal vez descartar la relación de la causa con el efecto que ha producido en mi paciente. La asociación temporal entre la vacunación y el cuadro clínico no necesariamente corresponde a una relación causal. Y el término ESAVI, hay que recordarlo, no es un diagnóstico, sino es una condición, ¿no? Por el cual se le atribuye por la aplicación, entre comillas, de la vacuna, ¿ya? Bien, tenemos también otro aspecto que tenemos que tomarlo en cuenta dentro de este plan de crisis, porque tenemos que saber cómo manejar a mi paciente,
ya en un ESAVI severo. Tenemos una resolución ministerial, una normatividad actual, ¿no? Que el ESAVI es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica, de notificación, ojo, individual, inmediata y obligatoria. Yo no puedo guardarme, uy, se desmayó el paciente, ya que se siente, se le pasó, ya está recobrando color, ya respira, está todo ok, y ahí lo dejo. No, estimado, se tiene que reportar. Como enfermeros tenemos que reportar al área de epidemiología, ¿ya? Tenemos que notificarlo. Eso también nos dice el área de epidemiología. La notificación individual de manera inmediata y es obligatoria. Así que mucho cuidado con tal vez evitar reportar estos casos de SAVI porque son fundamentales. Si bien es cierto, el paciente puede haber recobrado el conocimiento, que ya esté bien, pero tú no sabes los demás días, cómo va a evolucionar este paciente. A la colega le escuché que mencionaba, ¿no? El monitoreo. Eso es muy importante, se le tiene que monitorear, porque puede ser de que tú te reservas para evitar problemas, estás asustada en tu establecimiento, que pase algo, me van a llamar la atención. No es tu culpa, porque es un cuadro, ¿no? Un cuadro que se atribuye a la vacunación, pero tú no eres culpable, ¿no? Pero de alguna manera sí eres responsable de que esto se reporte para que puedan hacer su buena vigilancia, su buen control, porque puede seguir. Imagínense que el paciente se complica el cuarto, el quinto día. Entonces, ¿por qué la enfermera no reportó, no notificó, no se comunicó en el área o con el área de epidemiología? Esta parte última de aquí es importante, que es obligatoria para todos nosotros, se tiene que reportar. Les contaré que para este tema de la vacunación del COVID, en nuestro hospital estuvimos colocando, y seguimos colocando, perdón, la vacuna de Sinopharm. Y se hizo todo un plan de trabajo, ¿no? En la cual, les comento, estaban los 2 puestos de vacunación en el área de entregas de EPP, de COVID, porque era un área donde era más amplia, ventilada, ¿no? Se aperturaron 2 ambientes para la vacunación del COVID al personal de salud. Se pusieron sillas, ¿no? Sillitas. No recuerdo el material, disculpen, hay un material tipo piso, ¿no? Que pusieron, ya, eso era para que evitar, ¿no? Que si en caso el personal tenía algún tipo de reacción, poderle evitar un golpe en la cabecita, ¿no? No recuerdo el nombre, pero es un tipo de material que pusieron encima del piso. También le pusieron cortinitas o algo así para poder evitar el sol también, que no ayudaba, porque sabíamos que tenía que esperar un tiempo posterior a la aplicación. No es que yo me vacunaba y me iba a mi servicio a trabajar o a mi casa, no. Tenías que esperar ahí un tiempo de observación y evolución también. Bueno, nosotros le decíamos entre 20 minutitos, 30 minutitos, viendo, ¿no? Que no tenga ningún malestar. Entonces, se pidió también que en ese proceso de vacunación del COVID al personal estuviese un médico, ¿no? Los primeros días estaba el médico ahí, un interno, bueno, y el área de epidemiología. Todos los días también venía un personal de epidemiología a estar ahí con sus fichas, ¿no? Y nosotros como enfermeros, imagino que ya por ahí les habrán indicado, ¿no? Como enfermeros teníamos que tener nuestros termos con las vacunas del COVID, nuestro kit, ¿no? De ESAVI, todos los materiales que ya lo mencionó la colega anterior en la ponencia, nuestras fichas también, nuestros formatos que nos lo brindaba el área de epidemiología, ¿correcto? Si era un ESAVI leve, si era un ESAVI moderado, era otra ficha, y si era un ESAVI severo, también era otra ficha, ¿no? Lo teníamos listo. Y teníamos también un balón de oxígeno, un equipo de oxígeno también, un dispositivo. Teníamos el manómetro, el humidificador, teníamos una camilla también, si en caso hubiese un caso que atender de algún personal que hiciese un tipo de SAVI. Entonces, estábamos listos y preparados ante la ocurrencia, ¿no? Sin saber que eso luego lo íbamos a utilizar, ¿no? En los casos que luego les comentaré. Pero si se dan cuenta ustedes, también el área de epidemiología tiene gran relevancia su presencia, la presencia del médico, porque nosotros como enfermeros nunca pretendamos, estimados, que vamos a realizar todo, porque somos un equipo multidisciplinario.
si bien es cierto, tenemos que estar preparados mentalmente y también de manera práctica cuando va a haber un caso de SAVI, pero tiene que trabajar de la mano el médico y también el área de epidemiología. Entonces, todo eso se elaboró o todo eso se realizó para poder tener listos ante un caso, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia de cada servicio, de cada profesional, sin desmerecer uno del otro, pero todos como un equipo de trabajo, ¿no? Y teníamos también nuestro proceso, o sea, no es que lo vacunábamos de frente, el paciente venía o el personal de salud venía, que en ese momento era paciente, se revisaba o se cotejaba el personal de ingreso en el padrón si estaba para la lista de vacunados, pasaba, ellos tenían su lapicero, ¿no? Revisaban su consentimiento informado, se aceptaban o rechazaban la vacuna, sabiendo que la vacuna es nueva, ¿no? Y va a tener ciertos efectos. Firmaban su consentimiento, luego pasaban al área de control de funciones vitales para tomarle lo que es la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Los signos vitales. Y posterior a la toma de los signos vitales, pasaba a otra área solamente para registrar sus datos y para que reciba su tarjetita con el sello de su primera dosis. Y recién pasaba al área de vacunación, ¿no? Donde ya nosotros le mostrábamos la vacuna, le explicábamos la vacuna, algo general, y se le colocaba la vacuna, ¿no? Y luego pasaba el personal vacunado, pasaba al área donde estaban varias sillitas, obviamente con su distanciamiento entre silla a silla, y ahí esperaba sentadito, ¿no? Y se le indicaba que si el personal tenía algún tipo de malestar, como dolor de cabeza, náuseas, mareos, hormigueos, etcétera, tenía que avisarnos, llamarnos, porque está cerca, está al frente de nosotros. Solamente levantar la manito y nosotros inmediatamente corríamos a atenderlo, socorrerlo o a consultarle cuál era su malestar. Entonces, todos los días era ese trabajo, ¿no? Entonces, ya con la fecha, a la fecha actual, el hospital, bueno, el que trabajo, solamente nos queda 49 dosis, que son las segundas dosis ya para culminar, pero seguimos vacunando, ¿no? Pero ya en nuestro propio servicio de vacunas, porque ya son menos las cantidades de profesionales, ¿no? Y ahora, bueno, con la llegada de la influenza, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que saber que tengo que tener todo mi ambiente, mi profesional o los profesionales involucrados para este tema. Ahora, eso hablamos cuando es una vacuna del COVID, pero cuando es una vacuna, por ejemplo, regular de mi esquema del menor de 5 años o de un adulto, tal vez que puede pasar, tal vez estoy diciendo, ya no voy a tener a la mano al médico, no voy a tener a la mano a la epidemióloga, si no se ha dado dentro de mi vacunación, ¿no? Entonces, tengo que también saber como enfermera cómo yo voy a actuar, qué es lo que debo hacer, a dónde debo llevar a mi paciente cuando presente este tipo de SAVIs. Entonces, ahí viene lo que es la enfermera, ¿no? Entrenada y también en conocimientos para poderlos aplicar en este tipo de situaciones. Bien, tenemos acá la vacunación, en la pantalla lo pueden visualizar. Cuadro clínico, ¿no? Que es un caso de SAVI, investigar para confirmar o descartar que fue ocasionada por la vacuna, buscar y se debe buscar los agentes causales, ¿no? Por ejemplo, coincidente, tal vez relacionado con un error en la inmunización, relacionada a la vacunación, tal vez está relacionada este SAVI por la ansiedad a la inmunización. Licenciada, ha pasado, sí, estimados, ha pasado que el personal viene ansioso, más que nada creo yo con este tema de la vacunación del COVID, porque es una vacuna nueva. Sabíamos todo lo que los medios de comunicación habían hablado de la vacuna del Sinopharm, por eso la mayoría ya no quería. Y juega muy importante acá, un papel muy importante la ansiedad en el profesional, porque a veces psicológicamente tenemos mucho temor en la vacunación del COVID. Entonces, eso puede generar ciertas reacciones en el organismo. O tal vez está relacionado, tal vez, a ver, a los defectos de la calidad de la vacuna. Importante, las enfermeras tenemos que saber el lote, la fecha de vencimiento de esa vacuna, ¿correcto? Bien, tenemos la atención del paciente, ¿no? En un caso de SAVI,
¿correcto? En cualquier establecimiento o servicio de salud. ¿Qué pasa, licenciada? Justamente a mí me da mi turno y me pasó, me sucedió, ¿no? Más piñas a veces somos. Bien, tenemos primero la atención preferente del paciente. El paciente va a tener esa atención preferencial, es la prioridad. La evaluación va a ser el manejo según su cuadro clínico, es decir, según lo que va a presentar el paciente, ¿no? Según sus malestares, su sintomatología. La comunicación inmediata al madre o tutor, ¿no? Del niño, si en caso fuese un niño, o del personal a su mamá, a su papá, donde vive, ¿no? Para comunicarle lo que está sucediendo. Una referencia de ser necesario, tal vez de un establecimiento de primer nivel, que también le escuché a la colega que decía, a un hospital o un establecimiento de mayor nivel o complejidad, e informar al jefe del establecimiento de salud. Tienes que informarlo, ¿no? Lo que está sucediendo también. Bien, en los establecimientos de salud o IPRES, ¿no? Instituciones prestadoras de salud, tenemos, por ejemplo, emergencia, hospitalización, consultorio externo, UCI, ¿no? Pero deben de atenderlo al paciente. A nivel de comunidad va a haber vigilancia de rumores, investigación de casos, ¿correcto? Entonces todos nosotros tenemos que estar involucrados, todos. Bien, acá tenemos, estimados, y tenemos que tener muy importante este mensaje. Cualquier personal que identifica un caso de SAVI debe comunicar a la oficina de epidemiología de su establecimiento para que ellos puedan notificar, ¿correcto? E ingresar a un sistema de vigilancia epidemiológica. Ellos tienen su control, su vigilancia, ¿no? Obviamente nosotros también tenemos que consultarles cómo va tal pacientito, ha presentado otro malestar también, ¿no? Pero ellos son los que van a estar en el 80-90% involucrados, ojo, en su vigilancia epidemiológica. El profesional médico, obviamente, llena la ficha de investigación y la remite a la oficina de epidemiología, según la evaluación que ha tenido. En la oficina de epidemiología, la inteligencia sanitaria, hay un control de la calidad de la ficha, ¿no? Entonces tenemos que tener esos puntos muy, muy en cuenta, ¿correcto? La notificación determina el inicio del proceso de investigación del caso. Claro, no es que primero lo van a investigar, primero, ojo, se notifica a través de la ficha. Eso asegura que se pueda seguir un proceso de investigación del ESAVI, que es un proceso, ¿correcto? Bien. Tenemos en la parte de investigación, ¿correcto?, del ESAVI severo, tiene la finalidad de determinar si el cuadro clínico fue ocasionado por la vacuna. Primero se va a verificar la parte clínica del paciente, su cuadro clínico, qué síntomas tiene, los antecedentes, ojo, de este paciente. Miren cómo se está investigando, ¿no? Sus antecedentes, sus diagnósticos diferenciales, su identificación de la vacuna. ¿Qué vacuna se colocó? Lastimosamente, estimados, déjenme decirles que la mayoría de médicos piensan, apenas escuchan del paciente, perdón, que ha mencionado, no, me ha vacunado hace media hora o hace un día. Ah, es la vacuna. Eso, por ejemplo, a nosotros nos sucedió con el neumococo. Cuando la norma técnica agregó la vacuna del neumococo, recuerdo, para los adultos mayores de 60 en adelante, porque solamente era para niños, nuestro hospital al menos sí, tuvimos varios casos, un promedio de 5 o 10 casos, pero en diferentes fechas largas, después de meses, en donde venían nuestros adultos mayores con el brazo enrojecido, hinchado, inflamado, yo recuerdo. Y uno de ellos fue al cual yo apliqué, porque la abuelita trajo su tarjetita y nosotros ponemos el lote de la vacuna y el sello de la enfermera responsable que vacuna. Es importante, ¿no? Porque luego, ¿quién ha sido? ¿Qué enfermera ha sido? Entonces, en un modo de ayudar, lo llevamos primero al área de emergencia, porque acuérdense que tiene que saber el médico. Si el médico lo identifica como un ESAVI, se llama también al área de epidemiología para poderlo notificar. Entonces, yo recuerdo que la acompañé a la adulta mayor por el área de emergencia del hospital donde trabajo, le dieron su ticket de atención rápida, e inmediatamente llegamos donde el doctor, y el médico apenas visualizó la zona deltoides,
¿no? Dijo, ¿y desde cuándo te ha parecido esto? ¿No? Le empieza a preguntar y la abuelita dice, ¿no? El día de ayer en la tarde me he vacunado contra el neumococo. Y lo primero, estimados, que el doctor dijo, ya, es por la vacuna. Te han colocado mal la vacuna. Entonces, ellos ya lo estaban tomando por la vacuna. Entonces, de ahí en adelante tuvimos ciertos cuidados o mayor cuidados, ¿no? Porque si bien es cierto, pues años lo aplicamos en los niños y sabemos que no hay muchos efectos cuando se le coloca en el vasto externo o en la zona deltoides en el niño. Mayormente es con la pentavalente o la DPT, los refuerzos, ¿correcto? Que sí se le hinchaba, pero con las neumococos no había muchos efectos, ¿no? Pero en los adultos mayores, al menos nosotros, las enfermeras, habíamos visualizado que un grupo de adultos mayores sí estaba presentando, pero eran mínimos, ojo, no es que sean todos los adultos, era un promedio, recuerdo, en total desde que iniciamos, un promedio de 10. Entonces, podemos pensar que es por el brazo del adulto mayor que es flácido, correcto, que ya pierde masa muscular, ¿no? Entonces teníamos un mayor cuidado. Y aparte que esta persona, estimados, era diabética, ¿no? Entonces se le puede complicar, porque estaba de verdad acá en la zona deltoides, estaba bien rojo, bien rojito. Entonces se le puede complicar. Hasta el doctor decía, yo recuerdo, decía, puede ser una celulitis también. Por la vacuna se te ha hecho una celulitis. Entonces es muy importante nosotros también saber eso, ¿no? Entonces de ahí para adelante como que teníamos más cuidado con esa vacuna con los abuelitos. Y les decíamos, ¿no? Que te va a doler, es tipo el tétano, incluso un poco más de dolor, porque es cierto, se te puede poner rojo, se te puede inflamar, le puede dar también, ojo, fiebre, ¿no? Algunos días, su paracetamol, panadol. Y preguntábamos si tenía diabetes y si ellos referían que sí, le consultábamos si estaba controlado su azúcar, ¿no? Y la mayoría ya venía con una glucosa controlada estable. Entonces, más seguras le aplicábamos la vacuna para evitar justamente que dentro de los efectos de la neumococo se le podría complicar con su diabetes. ¿Ya? Entonces, es muy importante también eso. Y si yo les comparto estas experiencias, es porque les puede suceder a ustedes. Y lo primero, como dice la norma en primeros auxilios, mantener la calma. Es lo primero. Tú serena, tranquila, que si tú sabes cómo le has aplicado y has respetado la forma o la técnica de cómo aplicar la vacuna, son reacciones que pueden pasar y de ahí solamente queda darle un buen seguimiento. El trabajo en equipo, de campo, es decir, ver los vacunatorios, ver otros vacunados, ver las historias clínicas, la visita domiciliaria y el buen seguimiento. En la investigación clínica la realiza el médico tratante durante la atención del paciente, que son los antecedentes generales, es decir, otras vacunaciones. ¿Cómo te ha ido con otras vacunas? Antecedentes patológicos o de familia, el examen físico, la evaluación y manejo por especialistas según el cuadro clínico o las interconsultas que el médico pueda hacer. El diagnóstico asertivo, pero también un diagnóstico rápido. En laboratorio y a nivel de imágenes se hace un cuadro clínico e impresión diagnósticas, tal vez necesite, no sé, algún tipo de rayos X, una placa, no lo sé, todo lo que requiera a nivel de laboratorio, prueba de sangre. Y en epidemiológico tenemos la procedencia, por ejemplo, si es un viaje, tal vez ha hecho un viaje, justamente tú le has puesto una vacuna, pero ya vino con, no sé, estoy hablando así, ojo, con la fiebre amarilla ya vino contagiado, no lo sé. Entonces, y justamente tú le pones la influenza, ¿no? Entonces, se investigan también si ha tenido otros viajes. La ocupación, el contacto con tal vez con otros animales, como la rabia, ¿no? Que le puede pasar también. Bien, la investigación de campo se realiza en lugares para obtener información y contribuye a la clasificación de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Que en la vacuna lo que se va a revisar, y por favor, enfermeros, tenemos nosotros que en la tarjeta de vacunación siempre cuidar mucho nuestro sello. En la tarjetita tiene que ir el sello del que vacuna, no puede ir el sello de la otra colega, cualquier sello, ya no importa, no traje mi sello, no, tu sello. El lote de la vacuna y qué vacuna se está colocando y la fecha también. Entonces se coloca o se evalúa también, se investiga la marca de la vacuna, el número de lote, la fecha de vencimiento de esa vacuna. Miren tanto lo que investigan, ¿no? El número de dosis, tal vez esta paciente se colocó la segunda,
O tal vez se colocó la tercera, pero el ESAVI lo presentó en la tercera dosis, no en las primeras. También es un tema de investigar. La jeringa también. El registro de vacunación, ¿no? Van a cadena de frío a ver la temperatura, en qué temperatura estaba esa vacuna para que se pueda aplicar. El seguimiento también a otros vacunados que se han colocado, valga la redundancia, esa vacuna que las ha aplicado, ¿no? Bien, seguimos. Tenemos también, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica de SAVI severo, ¿no? Todo personal de salud en el servicio, ¿no? De emergencia, consultorio, hospitalización, comunica a la oficina del establecimiento de salud de epidemiología. Eso lo sabemos, que tenemos que reportar. La notificación tiene que ser inmediata, ¿no? Dentro de las 24 horas. Posterior se hará una investigación cuando es un severo, se apertura la ficha de investigación, ¿correcto? Se realiza con esa ficha que se apertura de investigación, se inicia con el seguimiento, ¿ya? Un informe de seguimiento para clasificación local, ¿correcto? Y una clasificación final que es un expediente del caso, ¿no? Muy bien. Tenemos aspectos básicos en la preparación de un establecimiento de salud para la vigilancia epidemiológica de un ESAVI. Lo primero y lo más importante es el trabajo en equipo. Todos los servicios se involucran. La capacitación virtual y en servicios. La sensibilización al personal de salud, ¿no? Es decir, sensibilizarlo, darle una buena consejería. La socialización de los lineamientos de vigilancia de SAVIs en la vacunación contra el COVID-19, que es la vacuna con el cual ahora estamos viendo que hay cierto tipo de reacciones o se han presentado SAVIs leves. La socialización de documentos normativos, es decir, nosotros tenemos que compartir ciertos documentos normativos, directivas sanitarias, vigilancias de SAVI, vacunación contra el COVID-19, que también hay una norma, ¿no? La difusión de los instrumentos y el cumplimiento de funciones según la competencia de cada profesional. Entonces, nosotros teniendo todos estos aspectos básicos, vamos a poder tener conocimiento técnico normativo de cómo es el proceso cuando se va a presentar un ESAVI, a dónde tengo que ir, a dónde tengo que llamar, a quién tengo que comunicar, cómo debo, no, yo como enfermera, actuar, ¿no? Para no dejar cosas inconclusas y por ende, en vez de ayudar, voy a tal vez no dar un apoyo a mi paciente, sino tiene que ser en beneficio del paciente. Bien. Tenemos acá una simulación de la llegada de un paciente a algún hospital, ¿no? Tenemos que atenderlo según su nivel de prioridad. Bueno, si está complicado, si es severo, se manejará lo que es el CAP, que es la reanimación cardiopulmonar, apertura de vía, perdón, lo que es primero evaluar si está consciente, inconsciente, ¿no? El paciente, si en caso se da ojo, correcto, ver la parte de circulación, apertura de vía aérea y ventilación, ¿no? Que son la comprensión, abertura de vía aérea y las ventilaciones, ¿no? El RCP. El manejo según el diagnóstico clínico y el antecedente vacunal. ¿Qué vacuna se colocó este personal, este paciente, este niño, ¿no? Luego se comunica al área de epidemiología. Ustedes no estén llamando primero a ver epidemiología, se desmayó. No, primero hay que actuar. Luego se comunica al área de epidemiología, se notifica y se inicia la investigación. Se comunica también al jefe del establecimiento de salud. Y debe haber una atención preferencial para salvar la vida del paciente, evitar crisis y contar con un rápido diagnóstico etiológico diferencial. Y para eso estamos nosotras, porque nosotras vamos a ser las primeras que vamos a actuar cuando este paciente, este profesional de la salud, por cualquier vacuna, pueda presentar un ESAVI. Bueno, ¿cómo actuar en un hospital? Bueno, la investigación clínica, ampliar anamnesis, incidir en tal vez antecedentes de patología, tal vez este profesional tiene una comorbilidad o este paciente, un tratamiento tal vez está llevando, tal vez es diabético, no lo sabemos. El antecedente epidemiológico, la procedencia tal vez viene de otro país, algún contacto con COVID, no lo sé. Una reevaluación del diagnóstico. Según clínica, según los exámenes, posiblemente va a requerir interconsultas con especialistas,
¿no? Tal vez va a haber una junta médica si está muy complicado el paciente, ¿correcto? Bien, tenemos acá las actividades a realizar por el personal de salud ante un caso de SARS. Coordinar para garantizar la atención en el establecimiento, amplió la anamnesis, que eso, bueno, lo hace el médico. El carnet, correcto, el tipo de vacuna y la fecha de la vacuna. Debe haber una comunicación con la DIRESA, la investigación del campo, el establecimiento que vacunó, el seguimiento de otros vacunados, que ya también lo mencioné, correcto. También va a haber una actividad con el área de laboratorio, va a haber exámenes médicos, exámenes de sangre. Voy a tener que estar comunicada con el médico para ver cómo va, ¿no? Cómo está evolucionando el paciente, el profesional, tal vez que se puso la vacuna del COVID. Va a haber un informe de investigación, una coordinación a nivel de las historias clínicas por todas las interconsultas, los exámenes médicos y los propios medicamentos que va a tomar este paciente. Bien, tenemos acá algunos aspectos clínicos de importancia en la vacunación. Tenemos la tabla de características de reacciones locales. A nivel, por ejemplo, de dolor, en un ESAVI leve vamos a tener que el dolor va a ser tolerable. En la sensibilidad, bueno, va a haber una malestar a la palpación. El eritema va a ser aproximadamente de 2.5 a 5 centímetros. La induración o hinchazón de 2.5 a 5 centímetros. Y la limitación del movimiento del brazo, bueno, va a haber cierta limitación porque va a doler, ¿no? En un moderado, interfiere en la actividad este dolor. En la sensibilidad va a haber un malestar al movimiento. En lo que es el eritema de 5.1 a 10, en la induración de 5.1 a 10, y en lo que es la limitación del movimiento, eleva el brazo encima del hombro y no llega a la cabeza por el dolor. En cambio, en un ESAVI severo, el dolor va a ser incapacitante. La sensibilidad va a haber un malestar en reposo. Aún estando en reposo, ojo, va a haber un dolor. El eritema va a ser mayor a 10 centímetros. En la induración, mayor a 10 centímetros, y en la limitación del movimiento del brazo, incapaz de elevar el brazo encima del hombro. Entonces, son ciertas características que también como enfermeros tenemos que saber para poder tener ese criterio de clasificar el tipo de SAVI. Miren acá, unas lesiones locales post-administración de vacunas, una reacción vacunal, miren acá las dos primeras, versus una celulitis. Qué diferentes, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que visualizarlo, identificar cómo es una lesión local y cómo es una celulitis. Y más, estimados, si es un paciente diabético, tengamos mucho cuidado. Tal vez ni siquiera le preguntaste, o tal vez la señora tampoco te dio esa información. Y hay que identificar qué vacunitas como que hay que tener mayor cuidado, ¿no? Seguimos. Ahí está la diferencia, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en casa, para también nosotros saber como enfermeros. En una reacción local extensa hay un tiempo de aparición de cambios inflamatorios. En la reacción local, bueno, en unas horas después de la vacunación se va a presentar. Alcanza un máximo de puntos de 24 a 48 horas de la vacunación. En cambio, la celulitis aparece luego del tercer día y progresa, va progresando durante todos los días. A nivel de sensibilidad, en la local, aumenta en las primeras horas después de la vacunación y va cediendo con el aumento del tamaño del eritema. En cambio, en una celulitis, aumenta a medida que aumenta el eritema, ¿correcto? Al extenderse de una articulación a otra es muy sensible. En lo que es asociación a toxicidad sistémicas, en la local dice puede tener fiebre leve en las primeras 24 horas, que cede, justamente con la neumococo hemos visto que hacen fiebre entre las 24 hasta 48 horas, pero si esto persiste, puede ser hasta que el paciente tenga COVID, ¿no? En cambio, en una celulitis, la fiebre es alta y persiste con malestar. En lo que es afectación del rango de movimiento, bueno, en la local es poco común y en una celulitis es muy común eso.
El manejo en una reacción local, bueno, analgésicos y compresas frías, que es lo que se le indica a la mayoría de nuestros pacientes postvacunados. Mover la extremidad estimula el drenaje linfático y previene, la rigidez articular. No estar usando cabestrillos. En cambio, en una celulitis el manejo va a ser antiinflamatorios, cobertura antibiótica también, correcto, sí o sí, tratamiento antibiótico y algunos estudios de ser necesarios, sí o sí. Entonces, ahí vemos la diferencia. Bueno, en conclusión, tenemos que el término de SAVI representa la definición operacional en la vigilancia a nivel epidemiológico. Que esto va a implicar que nosotros como profesionales de enfermería notifiquemos y ellos van a proceder a la investigación hasta que puedan clasificarlo, ¿no? La vigilancia epidemiológica de un ESAVI incluye los ESAVI severos, ¿correcto? Los no severos, los errores operativos y tal vez también los rumores, ¿no? Que se habla que sea un ESAVI. Otra conclusión es que la capacitación, la sensibilización del personal del establecimiento es muy fundamental para que puedas afrontar un ESAVI severo. Se sabe que antes que se inicie esta vacunación del COVID, hubo una capacitación. Si estuvo tu jefe, tu jefa ahí, se asume que ellos debieron hacer la réplica a todo el profesional de inmunizaciones, al igual que el área de epidemiología y también los médicos, ¿no? Entonces, para que todos estén capacitados, entrenados, de qué efectos pueda tener esa vacuna que es nueva para nosotros. Y obviamente también hablamos de las regulares. La investigación de SAVI severo debe realizarse en equipo, componente de epidemiología, la farmacovigilancia también es importante, el área de farmacia y el área de inmunizaciones. La notificación temprana permitirá contar con el apoyo de los niveles superiores y concluir de manera satisfactoria la investigación, asimismo con él. Y bueno, antes de culminar con este primer tema, yo sé que el tiempo es cortísimo, nos ha quedado chico porque de verdad que es para tocar más el tema. Les quería comentar el caso que a mí y a otras colegas también nos pasó con la vacuna del COVID, que también creo que en otras ponencias lo mencioné. Teníamos todo lo que les mencioné listo, equipado para empezar con la vacuna del COVID, nos iban los primeros días ok, los ESAVIs o los malestares no pasaban de dolor de cabeza, náuseas y unos mareítos por ahí, ¿no? Más nada. Y luego vimos que se aumentaron los síntomas, venían con cierto ardor en los ojos como si se hubiesen echado vaselina, es lo que ellos referían, que era el tercer o cuarto día posterior a la vacuna, y ellos lo indicaban que era por la vacuna del COVID, bueno, ¿no? Y recuerdo que conmigo pasó el primer caso y luego vinieron los demás, ¿no? En la cual vino el personal, era una compañera de imagen, ¿ya? Y vino, bueno, ansiosa, no la vi físicamente, pero sí estaba con sus auriculares, con su equipo que estaba escuchando su música, ¿no? Entonces, ella estaba tranquila, se dejó vacunar. Entonces, recuerdo que una vez que le coloco la vacuna, retiro la aguja, lo descarto, le pongo su algodoncito, cosas para drapo, y ella me dice, ¿no? Siento que me está dando vueltas en la cabeza, me marea, ¿no? Me da vueltas, siento que me voy a desmayar. Yo le dije, tranquila, porque es lo primero que nosotros tenemos que transmitir, estimados, que es la tranquilidad, la serenidad, lo que también nos hablan los primeros auxilios. Entonces, tranquila, va a pasar. A ver, ¿dónde te está molestando? Me dice, no, siento que me hormiguea el cuerpo. Sube, está subiendo de mi pierna, sigue subiendo. Bueno, entonces, en ese momento, y agárrame, me caigo, me dice, ¿no? Y de verdad, como gelatina, se soltó, ¿no? Todo el peso. Y gracias a Dios estuve yo a su costado, que la agarré. Recuerdo que mi jefa ese día estaba en el área de filtro, que es los que tenían que verificar que estén en el padrón de la lista de vacunados. La cogí de costado, la puse sobre el suelo, lo primero, la lateralicé porque empezó a como que aspirarse, como queriendo aspirarse, y empezó a botar saliva por el costado, ¿no? Aparte también porque ya tengo yo técnicas, porque tengo un hermanito con diagnóstico de epilepsia, entonces ya sé más o menos cómo manejarlo. Y al toque llamé a mi jefa, ¿no? Recuerdo que alcé la voz, Isabel, le dije, ayúdame porque de verdad la muchacha pesaba, ¿no? Si no, nos caíamos las dos. Entonces la puse al suelo, la lateralicé, empezó obviamente a tener un poco de eliminación de fluido, saliva, ¿no?
Entonces vino el área donde estaba de control de signos vitales, le empezamos a monitorear, ahí en el suelito de costado le pusimos el saturómetro, otra le controlaba la presión. Y estimados, algo sorprendente, la saturación dentro de lo normal, la frecuencia cardíaca dentro de lo normal, la presión dentro de lo normal. O sea, todo estaba dentro de lo normal. Pero como estaba desmayada, inconsciente, porque no respondía, luego de que vimos que ya botó la salivita, nosotras mismas, no había encima ningún médico, estimados ponentes, no había ningún médico a la mano, el médico se había ido, no recuerdo a dónde, pero no estaba. Entonces, nosotras mismas éramos las enfermeras, porque todas éramos enfermeras, ni epidemiología estaba en ese momento, y puede pasar. Entonces, tuvimos que cogerla con todas las fuerzas y subirla a la camilla, ¿no? Y ahí en la camilla seguía de costadito porque seguía eliminando, ¿no? Y recuerdo que ese día nos pasó de todo, de verdad para anécdota, porque incluso recuerdo que como no nos habíamos pasado anteriormente con otro profesional, nos habíamos confiado nosotros de que no iba a suceder, ¿no? Y la camilla nadie se había percatado que las rueditas no tenían seguro. Entonces cuando la subimos a la colega, al profesional, la camilla se va hacia atrás. Gracias a Dios había una técnica que la técnica puso toda su fuerza para coger la camilla y no se venga, ¿no? Porque ella también corre el riesgo de caerse, la colega, la profesional, ¿no? La paciente que en ese momento era. Entonces le cogimos de costado y recobra el conocimiento y dice, quiero vomitar. Y le trajimos un tachito y vomitó. Entonces ya más tranquila, viendo nosotros, ojo, que los signos vitales estaban estables, ya en la camillita lo llevamos. Bueno, yo ya me quedé a vacunar, mi jefa que estaba ahí se la llevó con la ayuda de otros, porque no había varones, lastimosamente, y lo llevaron, perdón, a emergencia. Y ahí empezó todo el tema, ¿no? Notificar, avisar al médico jefe, avisar al área de epidemiología. Yo ya me quedé vacunando. Y de verdad que eso no ayudaba, porque vinieron a su atrás dos que se ganaron con todo el espectáculo, por así decirlo, ¿no? Con la situación, y ya no quisieron vacunarse, ¿no? Y empezaron a filtrarse fotos, yo me acuerdo, porque a veces un tema de urgencia o de atención, muchas veces se convierte en un espectáculo. Eso incluso lo dice la norma de los primeros auxilios, ¿no? Y no debería ser así. Una estaba que grite, una estaba desesperada, el otro mirando, la otra tomando fotos, llamando a su familiar, ¿no? Cuando yo le dije, pero tranquila, le dije, ¿no? No llames a su familiar todavía, espérate, le dije, tranquila, le vas a asustar, tal vez su mamá es ansiosa, imagínense, le da hasta un desmayo a su mamá en su casa. Entonces nosotros tenemos sí que avisar a sus familiares, pero mantener la tranquilidad. Y de ahí pasaron otros casos también, ¿no? Que ya a otras colegas les tocó, pero tenemos que estar preparadas. Y como yo le contaba a otra enfermera cuando se aplicaba, ya ha pasado desmayos, he escuchado que ha habido desmayos acá. Le dije, sí, pero tranquila, o sea, tú no estés mentalizada de que te va a pasar a ti, porque este profesional sí se desmayó, pero tenía signos o funciones vitales estables. O sea, está bien. Y luego de días la vi y la volví a vacunar su segunda dosis, pero ya vino más tranquila, más serena, puso su música también y me dijo, y no se desmayó, estimados, no se desmayó, no pasó nada. O sea, todo fue, al parecer, un tema de ansiedad, ¿no? Porque a mí también me colocaron la vacuna y lo único que yo sentí cuando a mí me colocaron fueron unos 2, 3 segundos que sentí que se me nubló así y ya, pero no al punto de desmayarme, no. Entonces, juega un papel importante que nosotros, los que vamos a vacunar, y también transmitirlo eso al que se va a vacunar, que esté tranquilo, que esté sereno, al igual a los niños. Cuando vamos a vacunar, más que nada las pentas, la DPT, la neumococo, si viene un niño pero muy irritable, así que está gritando, volteándose, yo al menos personalmente no lo vacuno así al toque. Si no le digo, mamita, voy a cargar primero la vacuna, mejor que no vea la aguja, sáquelo afuerita, paséalo un ratito y yo te llamo justo para vacunarlo. Entonces la mamá ya le va sacando tal vez el polito para ponerle en el hombro la vacuna y me lo trae listo. Entonces ahí aprovecho. Pero un niño muy irritable que esté, pero así irritable, no es muy aconsejable porque hasta podemos ocasionar algunas cositas, ¿no? O sea, el niño de tanto gritar hasta se puede quedar ahí, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias, pero lo más importante es tener el conocimiento técnico teórico para poder nosotros actuar ante un ESARI. Eso sería todo en relación al primer tema.
Gracias, licenciada Mireya. Realmente siempre mostrando casos para poder empatizar, ¿no? Con lo que se vive en realidad, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las preguntas, ¿sí? Y luego proseguimos con el segundo tema. ¿Qué complicaciones hay en el caso de una niña vacunada 2 veces con vacuna DPT con un intervalo de 1 mes? En el carnet no figuraba y la vacunaron. Buena pregunta. ¿Nos ha pasado? Sí, creo que a todos nos ha pasado. Y ahora más con este sistema, perdón, del ECALI, que también di la ponencia, que a veces algunos establecimientos no lo pasan, ¿no? O tal vez el lugar donde fue vacunado primero no tenía el ECALI y tampoco lo siguió en la tarjeta o le robaron la tarjeta. A ver, no es lo ideal que reciba doble, o sea, no es lo ideal, lo estamos cargando de anticuerpos. Pero tampoco quiere decir que le pongas doble, pues el niño va a morir, no, pero no es lo ideal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y también, si yo no tengo evidencia física con la tarjeta, preguntarle a la mamá, señora, ¿este mes le ha vacunado de algo? ¿Le ha ido a alguna posta a colocarle? Y la mamá te va a decir, sí, le vacuné sus refuerzos. Entonces ahí ya viene la duda del profesional. ¿Dónde lo vacunó, señora? En la posta, pero no me dijeron qué vacuna, señorita. Como no lleve tarjeta, entonces al menos yo hago así, es, vaya a su posta, señora, donde usted me dice que la han vacunado, ahí tienen su cuaderno de registro y consúlteles qué vacuna le ha colocado, porque usted no tiene tarjeta, me dice. Entonces yo así vacuno, ¿no? Lo que le corresponde según calendario, pero segura. Ahora, ¿qué le pueda pasar si aún así yo le puse doble DPT con el intervalo de 1 mes? Bueno, que le voy a primero cargar de biológicos, ¿no? En su organismo, de vacunas. Pero que le vaya a pasar algo malo, no, no necesariamente. Pero también no es lo ideal, ¿no? Ahora, el hecho que sí, el brazo pues va a estar bien adolorido, ¿no? Y sensible, se le puede hinchar, porque le pones acá la DPT y de acá a 1 mes le vuelves a poner la DPT, o sea, también se le puede hacer un absceso, ¿no? Se le puede inflamar el brazo. Por eso es que no es ideal. Gracias, licenciada. Olga Vega nos pregunta, ¿qué vacunas se tendría que tener cuidados para pacientes con diabetes o HTA? Buena pregunta. Bueno, más que nada las vacunas que tienen ciertos tipos de reacción fuertes, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia y también lo que dice la norma técnica, las pentavalentes, la neumococo en los abuelitos, en los adultos mayores, y más como ustedes mencionan las diabéticos, ¿no? Las DPTs también, o las DTs también, que ocasionan dolor local en la zona de aplicación, inflamación, o también se hinchan, ¿no? Gracias, Olga, por tu pregunta. Susi Ricopa, ¿qué pasa si una persona a cierta edad no fue vacunada por ningún tipo de vacuna? ¿Qué complicaciones tendría a futuro? Ah, bueno, si no se colocó. Sabemos, ojo, que la vacuna no es que no te va a dar la enfermedad. O sea, sí te va a dar igual la enfermedad, pero con la vacunación la sintomatología va a ser mínima porque tu cuerpo ya tiene las defensas para poder luchar contra ese tipo de enfermedad. Entonces, si la persona no se ha vacunado, obviamente está expuesta a que esa enfermedad le dé y le pueda chocar o pueda llegar a la muerte también, ¿no? Como son todas las vacunas que tenemos y son gratuitas, podemos acceder a cualquier centro, puesto de salud de primer, segundo o tercer nivel de atención. Gracias, licenciada. Elizabeth Ramírez, una pregunta. Entre los cuidados por vacunales, ¿se le indica Panadol o paracetamol? Paños de agua fría, hervir en la zona. En mi internado escuché que también se le podría indicar diclofenaco en gel. ¿Esa última recomendación también se debería incluir dentro de la consejería o usted cree que ya no es necesario? Buena la consulta de la Elizabeth. señorita Elizabeth. Sí, es cierto. Yo también lo sigo usando, sí, es muy importante. Como les digo, más que nada con esas vacunas más dolorosas, sí. Pero si yo le pongo, por ejemplo, una influenza y señorita, le doy paracetamol, no, no hay necesidad, porque no va a ser fiebre. Pero es raro, ¿no? Pero si es que hace, dale, pues, ¿no? Pero no. Pero si yo sé que le estoy aplicando una pentavalente, le digo, ¿no? Pañitos de agua fría, no es helado ni caliente, son pañitos de agua fría, rodajitas de papa blanca alrededor la vacuna. Y si con eso, señora, veo que aún no baja la inflamación, entonces cómprate tu crema iridoid o diclofenaco en gel y alrededor de la vacunación yo lo aplico. Entonces, eso le doy la opción si con las 2 primeras no me ha funcionado.
Gracias, Elizabeth. Y la última consulta de Fanny Montoya. Y cuando un abuelito ha tenido un corte o se ha hincado con un clavo, ¿se le puede poner la vacuna DT? Buena pregunta. No, si ya no le corresponde, bueno, entiendo por un abuelito, ¿no? 80, 90 años, no se ha colocado, pero como dicen, ¿no? Pisó un clavito, pero según norma ya no le corresponde recibir, no. Pero siempre es bueno, se le consulta, señor, usted me imagino de joven, en alguna campaña o en su posta, ¿no? Le han colocado la vacuna del tétano y te va a decir, sí, sí me colocaron, ¿ya? Ahí tiene su vacuna. Por eso es muy importante, si ustedes se dan cuenta, que esos adultos mayores, o perdón, jóvenes que iniciaron con su primera dosis de tétano, que cumplan cabalmente hasta la tercera para que obtengan una protección de 10 años. Cuando yo tengo pacientes en mi servicio, jóvenes, no sé, de 40, 50 años, y están iniciando por un trabajo, piden a veces el tétano, yo les digo, es muy importante que te cumplas tus tercera dosis, no solamente lo hagas porque te piden en tu trabajo, porque cuando seas un adulto mayor ya no vas a poder recibir esta vacuna. Entonces, si tú cumples tus 3 dosis, vas a estar protegido por 10 añitos y luego tal vez un refuerzo, pero ya no va a haber la necesidad, ¿no? Y posiblemente cuando llegues a una edad mayor, ya no vas a poderte colocar la vacuna. Entonces, ellos con esa mentalidad vuelven o retornan por su segunda y luego por su tercera dosis. Pero si ya el abuelito se pinchó, pisó clavito, ¿no? Ya no debe recibir. Ustedes básense en la norma, por más que él te diga, pero de joven yo nunca me puse, yo no me coloqué, no le coloques. Te evitas de problemas, pero no le coloques. Gracias, licenciada Mireya. Gracias a todos los que han participado en este tercer tema de la jornada del día de hoy. A ver, Rosario Godoy, licenciada, ¿me permite esta pregunta? Sí. Licenciada Godoy, ¿qué tal, licenciada? ¿Puedes habilitar tu micrófono para hacer tu consulta? Rosario, licenciada Rosario. Ay, bueno, al parecer hay una confusión ahí, levantando la manito. Entonces, podemos continuar, licenciada Mireya, con el cuarto tema. Ok. Ya. Bien, vamos a ver ahora los aspectos técnicos para una vacunación segura, ¿no? Ya sabemos todo sobre el tema de cómo voy a actuar, ¿no? A dónde tengo que notificar cuando hay un ESAVI, cómo actuar como profesional, que es muy importante, ¿no? Ahora vamos a ver la parte técnica. ¿Qué puntos son importantes para yo asegurar que esta vacuna que estoy aplicando, en lo mínimo, pueda tener efectos tal vez de errores propiamente dichas de mí, ¿no? Como profesional o tal vez del ingreso, tal vez es un lote, ya venció esta vacuna, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes saberlos, porque muchas veces ustedes, estimados, van a tener la responsabilidad de ser jefas de servicio, jefes de servicios, tal vez, quién sabe, van a tener la oportunidad de trabajar en lugares privados, que le escuché, creo, a un caballero que trabaja en un área privado, también es importante. Yo también laboro en un centro médico que es nuevo, y también se aprende bastante, ¿no? Porque de la mano aprendes cómo es el manejo del sector privado y también tienes un ingreso extra. Entonces es muy importante nosotros saber la parte técnica para una vacunación segura. Bien, lo primero que yo tengo que saber como enfermero, como enfermera, es que yo tengo que tener conocimiento de las normas técnicas, que es mi norma técnica 141, ¿correcto? Que tiene una resolución ministerial. La pueden también ustedes descargar de Google, ponen ahí norma técnica 141 y les va a salir. Y también la norma técnica 136, que nos habla de todo lo que es cadena de frío, que también dentro del diplomado ustedes ya lo han escuchado de sus diversos ponentes, ¿no? Y todos esos puntos importantes tenemos que tenerlo en cuenta para yo asegurar la vacunación.